Lo llamaron un indulto. Yo lo llamé una sentencia de muerte, más lenta que la que me habían impuesto al principio. Verán, allá en la tierra, cuando finalmente me condenaron, y me lo merecía, no había duda, una cadena perpetua debería haber sido el final. Pero las cosas funcionan distinto ahora. Sobrepoblación, decían. Nuevos mundos por colonizar, decían. Y gente como yo. Bueno, éramos prescindibles. La nave apestaba a sudor y aire reciclado. Un ataúd de metal que llevaba a cientos de almas condenadas, como la mía, hacia un nuevo exilio. Había asesinos, ladrones, cosas peores. Pero ya no importaba qué había ennegrecido nuestros corazones. Lo único que contaba era el destino garabateado en nuestros manifiestos. Astria 7. Nunca había oído hablar de ese maldito lugar. Y ellos tampoco. El aterrizaje fue un desastre. El sonido de los motores apagándose de golpe. Una sacudida que me partió el cráneo contra el mamparo. El silbido de la escotilla. La gravedad aquí era más pesada. El aire espeso, pegajoso contra mi piel como si me odiara. Un guardia tosió. Alguien vomitaba cerca. «De pie, escoria», rugió una voz por la bodega. Aún débil y medio envenenado, reconocí esa autoridad. Alimentó algo oscuro en mí, una rebeldía que creí haber enterrado hacía tiempo. Pero no era así. Salimos a la luz gris del día, parpadeando, visqueando como topos. Los guardias nos empujaban, los rifles brillando bajo un sol rojo e hinchado. Frente a nosotros se alzaba la colonia, domos prefabricados, bajos y utilitarios. Ni un árbol, ni un pájaro, solo polvo gris y ceniza, salpicado de cráteres como una luna enferma. «Bienvenidos a casa», me susurró una voz en el oído. No necesité voltear para saber que esos ojos muertos pertenecían a otro condenado. Avanzamos por el asentamiento. El peso de las miradas quemándonos la espalda. Algunos colonos no eran convictos, científicos, ingenieros, traídos aquí con cualquier excusa que hubieran inventado los de traje en la tierra. Nos miraban con miedo, un fino disfraz de asco apenas oculto. Apreté los puños. ¿Quién se creían para juzgarnos? «Ustedes se quedan encerrados hasta que encontremos algo útil para hacer con ustedes», gruñó un guardia. Nos apiñamos en un barracón que olía a desinfectante y cuerpos sudorosos. Hileras de literas, un baño común. Un lujo, si se podía llamar así. Un tipo escuálido se separó de las sombras, una mueca torciendo sus labios. «Carne fresca», silbó, rodeándome como un buitre. «¿Por qué te trajeron aquí, niño bonito? Pregúntale a tu madre», le espeté. El viejo fuego imprudente aún ardía en algún lugar dentro de mí. Él se abalanzó. A pesar de nuestra debilidad compartida, el tipo todavía tenía pelea. La reyerta fue corta, sucia, y nos dejó a los dos jadeando en el suelo. Se sintió bien, como la primera cosa real que había hecho en años. Los guardias nos separaron, maldiciendo y golpeándonos con las culatas de los rifles hasta meternos en las literas. La oscuridad cayó, pero no era la oscuridad suave de la tierra. Era un crepúsculo turbio que se filtraba por las grietas de los domos, convirtiendo todo en tonos de gris. El sueño era un lujo para los condenados. Y esa noche, mi mente no se callaba. Imágenes pasaban detrás de mis párpados. El crimen, la corte, la nave, y ahora esto. Astria 7, un nombre tallado en mi cráneo, junto a los nombres de las víctimas. Tal vez este planeta tóxico acabaría conmigo. Tal vez sería algo más, algo que se escondía en ese crepúsculo alienígena. De cualquier forma, estaba seguro de una cosa. Esto no era un indulto.
era solo el comienzo de un final mucho más lento y cruel. Los días se convirtieron en una rutina. Trabajo manual. Limpiar los campos de ceniza para invernaderos, cargar maquinaria, cualquier cosa para mantener nuestras manos ocupadas y nuestras mentes embotadas. La comida era comestible, si es que se le podía llamar así. Los guardias patrullaban con una brutalidad casual, repartiendo castigos por la más mínima infracción. Un estómago vacío, unos latigazos, a veces confinamiento solitario en las celdas de aislamiento sin aire. El tipo escuálido, Nico, resultó ser mi sombra no deseada. Un ex sicario de algún sindicato, rápido con los puños y aún más rápido con una navaja. Al principio intenté evitarlo, manteniendo la cabeza baja, pero en un lugar como este, la debilidad era una invitación a convertirte en presa de alguien. Formamos una tregua, incómoda, desconfiada, pero suficiente para mantenernos vivos. «Tienes ojos de asesino», comentó una noche, la luz tenue reflejándose en la cicatriz que le cruzaba la mejilla. Estábamos afuera del barracón, el extraño crepúsculo proyectando sombras retorcidas. «¿Tú también?», respondí. No era mentira, pero tampoco toda la verdad. Él gruñó, un sonido entre risa y gruñido. «Uno reconoce a otro, ¿eh? ¿Por qué te condenaron?». Había una curiosidad cruda en su voz y una extraña camaradería. La miseria ama la compañía, y no teníamos nada más que miseria a kilómetros a la redonda. Al final, le conté una versión abreviada. Robo, agresión, la víctima dejada por muerta. Silbó bajito. «Pensé que parecías blando. Supongo que no se puede juzgar un libro por su portada». Las semanas se mezclaron en una monotonía sombría. La rebeldía que ardía dentro de mí se había enfriado, reemplazada por un agotamiento opaco. Era un engrane más en su máquina, prescindible, reemplazable. Solo un número marcado en mi antebrazo. Entonces llegaron los rumores, fragmentos de conversaciones captados en las sombras, miradas nerviosas en los pasillos. Algo andaba mal. Los colonos, los científicos, con sus hombros encorvados y miradas esquivas, estaban asustados. Más de lo normal. «Accidente en la excavación norte», me susurró Nico un día, bajo el pretexto de mover una caja de un punto a otro. Encontraron a uno de los científicos. Bueno, lo que quedaba de él parecía salido de una pesadilla. Había algo allá afuera. Algo que los de arriba no nos estaban diciendo. Pensé en los cráteres que marcaban el paisaje, en los nudos retorcidos de vegetación que sobrevivían en la tierra envenenada. Este planeta escondía cosas más viejas y menos misericordiosas que la humanidad. El miedo se espesó en el aire, más pesado que las tormentas de polvo que a veces azotaban la colonia. La gente hablaba en susurros, los ojos mirando hacia rincones invisibles. Los guardias, siempre ansiosos por repartir violencia, estaban nerviosos. Uno me golpeó por un error imaginario, un impacto que me tiró al suelo. El incidente alimentó la tensión. Había algo distinto en cómo nos miraban ahora, algo más que su desprecio habitual. «Ellos saben», dijo Nico esa noche, agachados en nuestras literas, la tenue luz de los domos fallando, apenas iluminando sus rasgos tensos. «Saben lo que hay allá afuera». «¿Por qué no nos lo dicen?», murmuré, frotando el punto adolorido en mi mandíbula, para darnos una oportunidad de defendernos. Nico soltó una risa seca, sin humor. «¿Crees que les importa si unos desechables como nosotros terminan destrozados? Menos bocas que alimentar». Lógicamente tenía razón, pero una parte más profunda de mí se rebelaba contra ser tratado como prescindible. Quería pelear no contra otros convictos, sino contra lo que sea que acechara en esas sombras envenenadas. Los ataques se volvieron más audaces. Primero fueron colonos desaparecidos, los que se alejaban demasiado en busca de soledad. Luego encontraron a un guardia de vigilancia perimetral
destrozado, su arma intacta a su lado. Algo grande, algo rápido. Algo que dejó a las patrullas con caras pálidas y manos temblorosas. Cada desaparición erosionaba el frágil orden que quedaba. La colonia era un barril de pólvora. Los convictos y los colonos cada vez más enfrentados. Los científicos se escondían en sus laboratorios, saliendo solo con escoltas armadas, sus rostros pálidos y tensos. Una mañana, una orden retumbó por los altavoces del asentamiento. El jefe del equipo científico, un hombre severo y demacrado, llamado Dr. Arroyo, quería voluntarios. Nos reunimos en la plaza principal, una turba inquieta, llena de rumores. Arroyo estaba en una plataforma, la luz del sol pintando su figura esquelética de un tono casi fantasmal. «Necesitamos un espécimen», anunció. Su voz débil, pero amplificada por los altavoces. Vivo, intacto. Un escalofrío de miedo y enojo recorrió la multitud. ¿Quién en su sano juicio se ofrecería para cazar a lo que fuera que estuviera destrozando hombres? Los ojos de Nico se encontraron con los míos. En esa mirada vi temeridad y algo nuevo, una desesperación de acorralado. «Por el bien común», continuó Arroyo, con un filo en la voz que cortó el murmullo de la multitud. «Debe haber quienes estén dispuestos a enfrentar esta amenaza». Antes de que pudiera comprender la locura de lo que hacía, mi mano se alzó. Nico lo siguió un instante después. Arroyo pareció sorprendido. Los guardias, tensos, intercambiaron miradas nerviosas. Una sonrisa delgada se curvó en los labios del científico. No era una sonrisa agradable, sino fría, calculadora. «Muy bien», anunció, el temblor en su voz disimulado por la distorsión. «Los voluntarios, adelante». Aparte de Nico y yo, solo otros 3 tuvieron el valor. Un gigante llamado Bruno, del que se rumoreaba había roto la espalda de un hombre con sus propias manos. Un ex soldado de mirada vacía, su uniforme colgando sobre un cuerpo demacrado. Y, sorprendentemente, un joven colono, apenas un muchacho, con un fuego en los ojos que podía ser determinación o puro pánico. Arroyo nos evaluó con una mirada clínica. «Adecuados», declaró finalmente. «Serán armados y equipados con rastreadores. Uno de ustedes llevará la red». Esa noche, con un vacío en el estómago, me encontraron con un overol mal ajustado y un rifle de pulsos que escupía chispas al probarlo. Nico observó su arma con desdén. «De fiar como siempre», murmuró. «Seguro revienta antes de que veamos a la maldita bestia». Los informes fueron vagos. Arroyo nos mostró bocetos toscos de la criatura, basados en descripciones de supervivientes, múltiples patas, blindaje, garras afiladas. Prefería cazar de noche, emboscando desde las sombras. Más allá de eso, solo había conjeturas y mucho miedo. Con el crepúsculo tiñendo de naranja el paisaje estéril, nos llevaron a un cráter irregular que marcaba el límite de la colonia. Más allá se extendía el yermo, dunas de ceniza y vegetación fosforescente. Al cruzar la frontera, un guardia selló las puertas blindadas detrás de nosotros. «Bueno, muchachos», dijo Toto, el soldado, con un falso entusiasmo. «Parece que estamos solos ahora. El chico, demasiado joven para estar aquí, soltó un sollozo ahogado. Fue el sonido más humano que había escuchado en mucho tiempo. La noche cayó con una rapidez antinatural. La luz de los domos se apagó, engullida por una oscuridad opresiva y extraña. El rifle en mis manos de repente pareció diminuto, inútil. «Sepárense», ordenó Toto, su voz baja y tensa. «Mantengan los ojos abiertos. Esta cosa es una cazadora, y no queremos ser presa fácil». Tomó la delantera, moviéndose con la gracia de un soldado experimentado. Nico y Bruno flanquearon, mientras el chico iba rezagado, temblando.
Los rastreadores parpadeaban sin sentido entre los cráteres y la vegetación alienígena. Cada arbusto retorcido parecía esconder una amenaza. Cada roca podía ocultar un par de ojos brillantes. Entonces, un sonido, un gruñido bajo, retumbando frente a nosotros. Nos detuvimos, armas alzadas. Toto levantó un puño, señalando silencio. Bruno, el matón, ya no parecía tan intimidante. Sus ojos estaban desorbitados por el terror. Hasta la arrogancia de Nico se había desvanecido. «No disparen hasta tener un blanco claro», susurró Toto, apenas audible. La bestia gruñó de nuevo, más cerca esta vez. Algo enorme se movió entre la vegetación, demasiado rápido. Un nudo de miedo se retorció en mi estómago. «¡Ahí!», chilló el chico, señalando con un dedo tembloroso. Su rifle escupió un haz de energía, rompiendo el silencio. Los disparos iluminaron la oscuridad, golpeando solo polvo. Y entonces la bestia atacó. Saltó desde una grieta, sus garras destrozando al chico como si fuera papel. Su grito se cortó de golpe. La sangre salpicó las rocas. «¡No!», grité, pero mi voz se perdió en el rugido de la criatura. Disparé a ciegas, el retroceso golpeándome el hombro. Toto gritaba órdenes, su voz cada vez más frenética. Bruno cayó, aplastado contra el suelo. Nico, con los ojos ardiendo, me lanzó algo. «¡La red!», rugió. La atrapé al aire, pesada y vibrante. La bestia giró hacia mí, sus ojos como rubíes en la oscuridad. Cargué, extendiendo la red. El tiempo pareció ralentizarse. La criatura saltó. Reaccioné por instinto, lanzando la red. Por un momento, quedó suspendida entre nosotros. Luego, chocó contra ella. El impacto me tiró hacia atrás. La red se contrajo con un sonido succionante, arrastrando a la bestia. La criatura forcejeó, sus garras cortando las fibras. Escupí sangre, medio cegado por la ceniza. De pronto, un gruñido, seguido de un gorgoteo. Los movimientos de la bestia se hicieron más lentos, hasta que quedó inmóvil, un bulto tembloroso dentro de la red. Eso lo logró», dijo Toto, jadeando, su rifle inútil en las manos. Nico estaba petrificado, su habitual sonrisa ausente. «Maldición», murmuró. Los guardias llegaron poco después, alertados por los disparos. Arroyo se abrió paso, su rostro iluminado por una expresión de triunfo frío. «Un espécimen intacto», susurró, mirando la red con avidez. «Muy afortunado. Nos llevaron de vuelta, una procesión maltrecha. Habría recompensas, supuse, créditos extras en nuestras cuentas, un consuelo patético por los muertos». El regreso a la colonia fue sombrío. Las noticias de las muertes del chico y Bruno se esparcieron como un virus. Había dolor, sí, pero sobre todo resentimiento. Éramos los desechables, los que pagaban el precio. Nico me dio un codazo, su sonrisa de vuelta, pero amarga. «¿Esto nos hace héroes?», preguntó. «Por un día o dos, hasta que necesiten más carnada». Miré los cráteres que marcaban el paisaje, las tumbas invisibles de Astria 7. Tal vez este planeta era nuestro verdadero carcelero. Point. Los días siguientes, la colonia vibró con una fascinación mórbida. La criatura capturada se convirtió en el centro de un frenesí científico. El doctor Arroyo y sus colegas se encerraron en los laboratorios, las pesadas puertas blindadas, incluso para los guardias. Los rumores circulaban por el complejo. Gritos extraños tras los muros reforzados, un hedor alienígena impregnando el aire reciclado. Nuestras heroicas acciones merecieron apenas asentimientos corteses de los guardias y unos cuantos créditos extra. La vida en el barracón continuó como siempre. El sueño se convirtió en mi enemigo. Mis sueños se torcieron, transformando a la criatura capturada en versiones grotescas de sí misma. O convertían mi propia piel en quitina, mi sangre en ese fluido espeso y alienígena que había visto.
Despertaba jadeando. La estéril habitación del barracón, siendo un cruel recordatorio de nuestro encierro. Nico parecía llevarlo mejor, o al menos disimulaba su desmoronamiento. Aquel brillo duro en sus ojos se había intensificado. Sus peleas eran más frecuentes, como si llevarse al límite fuera la única forma de ahogar aquel grito desgarrador del yermo. Toto, el soldado, cada vez más demacrado y ausente, pasaba horas mirando al cielo plomizo, como si esperara respuestas que nunca llegarían. Una tarde, me encontré merodeando cerca de los laboratorios, arrastrado por una curiosidad malsana. Un guardia corpulento me fulminó con la mirada. «Solo estoy tomando aire», mentí, sintiendo lo hueco de mis palabras. No le importó. Entonces, como si mis pensamientos lo hubieran convocado, apareció el doctor Arroyo. Su rostro estaba demacrado, la piel tensa sobre los huesos, como una máscara de muerte. Sus ojos brillaban con un fervor malsano. «Ah, uno de nuestros salvadores», declaró con una voz que tenía un temblor extraño. «Ven, quizá encuentres esto iluminador». El guardia cedió el paso. El laboratorio era un caos controlado. Mesas metálicas con equipo de disección salpicado de fluidos oscuros. La bestia estaba inmovilizada, aún parcialmente envuelta en la red, como si su energía antinatural luchara incluso contra esas ataduras artificiales. Pero lo que me heló la sangre fueron los cables, sondas y dispositivos injertados en su caparazón. Sus ojos, antes brillantes, ahora estaban velados y lechosos. «Estamos aprendiendo», explicó Arroyo, las palabras brotando como de un poseso. «Su biología es fascinante, rudimentaria pero eficiente». Colocó una mano temblorosa sobre un bulto en el flanco de la criatura. «Parasitismo simbiótico. ¿Sabías?» Mi mente rechazó esa lógica retorcida, pero Nico, con su instinto callejero, vio el núcleo de la revelación. «¿Estás diciendo que hay más de una?» Su tono era plano, teñido de desesperación. Lo sentí también, un terror sofocante en los bordes de mi cordura. «Exacto». Arroyo sonrió, su voz subiendo a un tono cercano a la locura. «Existen en armonía, una conciencia colectiva. Cuando están tranquilas, dispersas. Pero el estrés, un ataque». Su mirada nos acusó, se vuelven agresivas, defensivas. «¿Estás diciendo que nosotros provocamos esto?» La voz de Nico se quebró, la rebeldía reemplazada por un miedo frágil. Arroyo se encogió de hombros, un movimiento inquietantemente casual. «Quizá es simplemente su naturaleza. En cualquier caso, debemos estudiarlas. Solo así podremos controlarlas, o al menos defendernos». Su mirada se posó en mí con una intensidad perturbadora, como si viera algo más que un convicto. «Tú nos ayudarás». No era una petición. «Ni en sueños», gruñó Nico, pero ya veía el cálculo en sus ojos. Éramos piezas útiles, otra vez. Point. Las semanas siguientes fueron una pesadilla disfrazada de estudio científico. Nos equiparon con trajes de minería reconvertidos, una protección rudimentaria contra las garras de las criaturas. Los rifles de pulsos fueron reemplazados por balizas de rastreo. Mi nuevo oficio era atraer a esas bestias hacia emboscadas. Toto, cada vez más atormentado por las muertes que habíamos causado, desapareció una noche. Quizá hacia el yermo, quizá encontró un escape más rápido. Nico y yo no hablamos de ello. La supervivencia había erosionado cualquier sentimentalismo. Los científicos se obsesionaron con sus especímenes mutilados, su excitación rayando en la locura. Hablaban en susurros de redes neuronales, de una conciencia que abarcaba los cráteres y dunas. Astria 7 no era solo un planeta, era un organismo vivo e implacable. Y nosotros éramos la enfermedad extendiéndose por su piel. En mis pesadillas una nueva capa se agregó. Me veía cubierto de su quitina,
Sentía sus mentes alienígenas rozando la mía, un coro de susurros que se infiltraba en las grietas de mi cordura. Temía dormir, pero estar despierto era aún peor. Algunas noches oía a Nico murmurando, una letanía contra la oscuridad que nos rodeaba. Point. Las emboscadas se volvieron más precisas, más letales. Arroyo había desarrollado una mezcla repulsiva, extraída de las bestias disecadas, una feromona que enloquecía a sus congéneres. Pronto, la colonia estuvo rodeada de cadáveres de criaturas, sus formas alienígenas convertidas en monumentos macabros sobre la ceniza. Pero el miedo se transformó en resentimiento en los ojos de los supervivientes. Susurraban que los convictos no estábamos resolviendo el problema, solo prolongando nuestra miserable existencia. Y bajo sus palabras, escuché la acusación no dicha, que las bestias del yermo no eran diferentes a las bestias que Arroyo usaba como cazadores. La barrera entre nosotros y ellos se estaba erosionando, tanto en el planeta como en los corazones, de quienes se aferraban a esta maldita roca. Point. El punto de ruptura llegó sin aviso, brutal y repentino. No surgió del yermo, sino de dentro. En el comedor abarrotado, uno de los colonos, un ingeniero demacrado llamado Enrique, se quebró. El detonante, si es que hubo uno, fue insignificante. Un malentendido, una palabra dura, quizá solo el peso acumulado del miedo y la desesperación que finalmente quebró su cordura. Gritó, un alarido animal que cortó el silencio, y arrancó una navaja de la mesa, abalanzándose sobre un guardia. El guardia, tomado por sorpresa, cayó con un grito ahogado. Enrique, los ojos encendidos por la locura, apuñaló a cualquiera que estuviera a su alcance. Nos quedamos paralizados, convictos y colonos por igual, durante un momento demasiado largo. Luego, el instinto tomó el control y el caos estalló. En la pelea que siguió, las líneas se difuminaron, convictos y colonos se atacaron mutuamente, viejos rencores alimentando la sed de sangre. Los puños volaron, las navajas brillaron, y el aire se llenó de maldiciones, gritos de dolor y el sonido sordo de carne golpeando carne. En algún lugar de mi mente, sabía que esto era estúpido, suicida, pero una parte más primitiva, una oscuridad que había crecido con cada noche de insomnio en este planeta maldito, gritaba por liberación. La vida anterior, las consecuencias que una vez temí, todo parecía tan lejano ahora. Nico estaba a mi lado, los dientes brillando en una sonrisa depredadora. Luchamos espalda con espalda, su brutal eficiencia, combinándose con mi furia temeraria. Los cuerpos caían ante nosotros, la sangre cubriendo nuestras manos. Había una excitación perversa en ello, en sentirnos verdaderamente vivos, incluso cuando la muerte danzaba a nuestro alrededor. Entonces, un disparo. Un dolor agudo floreció en mi hombro. Nico se tambaleó, los ojos abiertos por la sorpresa, cuando la sangre oscura brotó de su pecho. La pelea se desvaneció en él, reemplazada por un horror creciente. Cayó, dejándome solo, rodeado. Debería haber sido el fin. Pero Arroyo estaba allí, con un puñado de guardias que milagrosamente se habían mantenido al margen de la pelea. La visión de mi rostro, ensangrentado, los cuerpos a mis pies, pareció sacudirlo y darle enfoque. «Por aquí», ordenó, señalando un pasillo lateral que no había notado en el caos. «Rápido, antes de que se vuelvan contra nosotros». La huida fue una estampida confusa. Arroyo, sorprendentemente fuerte para su cuerpo demacrado, me arrastró a medias, herido como estaba. Unos pocos guardias, su lealtad, o simplemente su instinto de supervivencia, superando su disgusto, cubrieron nuestra retirada con disparos. Detrás de nosotros, el comedor resonaba con la furia de la turba.
Tropezamos dentro de un laboratorio secundario y Arroyo cerró la pesada puerta de golpe. Me aferré a mi hombro sangrante, el mundo girando a mi alrededor. «¿Estás herido?», dijo Arroyo, su voz extrañamente calmada en medio del caos. «Déjame ver». Se acercó a mí, no con la preocupación de un sanador, sino con la concentración hambrienta de un depredador olfateando una nueva oportunidad. Entonces comprendí. La criatura. Sus estudios. Yo ya no era solo un convicto, era un sujeto de prueba, una herida abierta en su retorcido experimento. «No», rasgué, tratando de alejarme. «Aléjate de mí». «Fascinante», murmuró Arroyo, sacando una jeringa de su bolsillo. «La agresión, los reflejos acelerados, debe ser su influencia». «Glorioso». Se abalanzó. A la luz, la aguja brilló como el colmillo de una serpiente venenosa. No sentí el dolor de la inyección, sino una ola fría que me invadió, filtrándose en mis venas junto con el veneno que había preparado. Mi visión se nubló. El mundo se inclinó en un caleidoscopio de pesadilla. Lo último que vi antes de que la oscuridad me consumiera fue el rostro de Arroyo, retorcido en una sonrisa de éxtasis. Un espejo de la locura que finalmente había consumido este mundo.